dice Renata Romo y Marcela Mora Arellano. Muchas gracias por recibirnos en este recinto y gracias a nuestros panelistas que ya también están por aquí. Y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos en este. La primera cosa es por qué ciudad cuidadora. ¿Qué es una ciudad cuidadora? Pues en principio ciudad cuidadora significa entender los equipamientos urbanos, escuelas, centros de salud, los parques y jardines, estos equipamientos urbanos, pero vistos desde el punto de vista del cuidado y el apoyo a las tareas domésticas, y no únicamente como espacio público así genérico, que en sí mismo tiene una legitimidad, pero que no ha puesto el acento en la parte del cuidado de los niños, de los adultos mayores, y pues en general de los ciudadanos. Este apoyo es para el apoyo a las tareas domésticas, las que normalmente se piensa que es responsabilidad de las familias, y casi siempre terminan siendo responsabilidad de las mamás, cuidar a los niños, cuidar a la gente de la casa. Y son trabajos que no reciben salario y no tienen un reconocimiento social. Entender en la ciudad cuidadora significa entender cómo hay que fundar las escuelas, las plazas, el barrio mismo. El barrio no solamente es identidad, es identificación, sino también es el espacio donde nos reconocemos, pero también habitamos en el barrio mismo. Entre otros elementos muy diversos, y generalmente poco atendidos, que serán abordados por nuestros panelistas de mejor forma. Los cuidados urbanos son aquellos que atienden las necesidades más básicas y diarias, como elementos esenciales para la sostenibilidad de la vida, así como para la reproducción social. No hay muchas ciudades cuidadoras en el mundo, tampoco es tan difícil empezar a caminar en ese sentido. Si bien es una política pública a nivel mundial que se encuentra en sus inicios, Madrid y Barcelona, por ejemplo, ya tienen la suya. Madrid, con su plan Ciudad de los Cuidados, fue puesto en práctica apenas en 2017, fue un plan bianual hasta el 2019, al que se le destinaron 3,5 millones de euros, es decir, 50 millones de pesos para el proyecto. Y consta de la formación en la normalmente pensamos, lo primero que pensamos en cuidado, pues es el cuidado que no vayan a tener las personas, que sean, pues que tengan un entorno protegido, pero en general, pero esta parte de la ética de los cuidados, pues no se echarse para atrás, por favor. Gracias. El patio del colegio, yo creo que todos tenemos recuerdos de cuando estábamos chicos, pues el patio de la escuela, pues era, creo que hasta lo más importante de la jornada escolar. Todos esperábamos la hora de recreo, porque ahí es donde desarrollábamos algo más que estar tomando clases, ¿no? Donde jugábamos, donde teníamos amigos, donde también nos peleábamos, pasaba una buena parte importante en la escuela, también la escuela es eso. Prevenir la soledad. Este punto es importantísimo, me parece todo un acierto de los madrileños, porque ustedes habrán escuchado muchas veces que uno de los males de la ciudad moderna es la anomia que nos caracteriza. Aquí estamos en cierta cercanía, estamos platicando un tema que a todos nos interesa, y aunque no nos conozcamos personalmente, pero esto nos agrupa de alguna manera. Pero salimos a la calle y nos cruzamos con gente que pues tiene igual que nosotros los mismos problemas, pero no los interactuamos. Somos entes anónimos una vez en la calle, y entonces prevenir la soledad pues me parece todo un acierto. Superar los malestares ciudadanos, no solamente como estábamos conversando hace un rato, padecer los problemas de tráfico, padecer los problemas de contaminación, de inseguridad, que esos obviamente son problemas que los tenemos de frente, sino cómo mejoramos el malestar. Freud decía el malestar en la cultura, conocía a Freud, ¿sí? Ya que filósofo que me corrige, el
malestar en la cultura. ¿Qué es lo que hace que nosotros que vivimos en la ciudad, donde se supone que es el mejor de los mundos posible, donde tenemos acceso a muchos satisfactores que no se tienen en el campo o incluso en ciudades pequeñas, y sin embargo no somos felices? Totalmente. Podemos ser felices en un planito de las cosas, pero no somos felices. El duelo complicado. Bueno, esto también parece pueril o parece lógico, porque todos pasamos por duelos en el curso de nuestra vida, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, y sin embargo también es una actividad que se vive o que se sufre en solitario o cuando mucho en la familia. Pero es como le pasa a todo el mundo, no sabemos por qué no podemos tener un duelo compartido. En la tradición mexicana sí tenemos esto con los velorios, en donde se junta la familia, incluso en algunos casos en lugares donde la tradición está muy arraigada, incluso se toca música, la música que le gustaba al fondo. En fin, como ven ustedes, voy a referir todos, como ustedes ven, son actividades que generalmente pasan desapercibidas, no se ponen en los planes de desarrollo urbano que deberían estar ahí presentes. En el caso de la ciudad cuidadora de Barcelona, tiene 68 acciones precisas conforman ese programa, y aquí lo que sacamos fueron algunos de los objetivos: organizar socialmente el cuidado. ¿Qué significa? Bueno, pues que en vez de estar viviendo todas estas cosas que mencioné, en vez de estamos padeciendo individualmente, pues que nos organicemos con nuestros municipios, con nuestros amigos, para afrontar mejor esas dificultades. Esto se hace en muchos lugares, se hace en los barrios donde hay cierta identidad, donde hay una noción social, en donde la parte social está más articulada, pero en términos es muy común que quienes vivimos en un edificio, vamos a decir, pues nunca nos comunicamos con el vecino de arriba, ni siquiera sabemos quién vive ahí arriba. Hacer visible la entidad real, ser cuidado como parte central de la vida socioeconómica. Normalmente en la ciudad se anuncian unas oportunidades de empleo, se ofrece una recuperación, los que tienen un transporte, pero no decimos, esta ciudad te ofrece un desarrollo emocional y personal importante que no tenemos. Y en fin, bueno, hacer corresponsables a todos los ciudadanos, porque tampoco se vale decir, bueno, yo no entro porque mis vecinos no apoyan, o mis senadoras no se ocupan de eso. Bueno, hay que ser responsables todos de qué es lo que podemos hacer. Yo creo que se puede intentar, por supuesto. Es un camino muy largo. Yo creo que no estoy diciendo es un camino muy largo, pero hay que hacerlo. Yo aquí adelanto el tema con el que iba yo a cerrar la conversación. Senadoras, si ustedes me lo permiten, me gustaría mucho invitarlas a que en estas sesiones aventuren a hacer propuestas concretas, aprovechando que nuestras senadoras tienen la posibilidad de llevar esas propuestas a un nivel de política pública. ¿Cómo se construye una ciudad cuidadora? Bueno, pues para empezar, hablar de una ciudad cuidadora significa hablar de calidad de vida. Todo esto que estamos diciendo pues es calidad de vida, pero también de la garantía del derecho a la ciudad. Ese tema del derecho a la ciudad tenemos, aunque ya es un postulado, es uno de los principios básicos de Hábitat 3, fue posible gracias, entre otros, a un esfuerzo colectivo, pero los humanistas mexicanos jugaron un papel crucial y no fue fácil. El tema del derecho a la ciudad se viene discutiendo en la academia, por lo menos desde los años 70. Están las figuras de David Harvey, que fue el que lo planteó, uno de los primeros que lo planteó ya hace bastantes años. Manuel Castells, que también es un teórico urbano reconocido, también se refirió a eso. El caso es que para lograr este derecho a la ciudad, todos necesitamos de labores vinculadas a la reproducción social.
social, que son estos que ya he mencionado. Necesitamos una casa y ropa limpia, necesitamos comer bien a nuestras horas, necesitamos disfrutar, no solo necesitar por la calle, jardines cuando hay, porque fíjense ustedes que según los reglamentos, por lo menos el 10% de los nuevos fraccionamientos de las unidades habitacionales tienen por ley que dedicarse a áreas libres. Y si nosotros vemos los casos particulares, pues ese 10% no se cumple, o lo hacen dejando los espacios que sobran en la vía del fraccionamiento donde no van a ser útiles. Claro, porque los lugares centrales pues tienen mayor rentabilidad y pues no se ceden, aunque debería de ser. Actualmente nuestras ciudades no son cuidadoras, no son ciudades cuidadoras, porque la planeación funcionalista, y esto no voy a entrar a detalles porque es todo un tema, y por aquí está la profesora de urbanismo, acá estás. Tú sabes muy bien que la corriente dominante en el diseño de las ciudades es una teoría que va a cumplir casi 100 años. En 1924 se postuló, y en ese momento era muy innovadora la idea de que la ciudad funciona como un organismo. Entonces están las casas, están las fábricas, y todas se comunican. Pues esa ciudad no existe. Y ahorita ya, después de 100 años todavía, pues que nos dedicamos a la planificación, seguimos intentando esa planificación que ya no es suficiente, porque se le ha dado más importancia a los espacios productivos, en dónde están las oficinas, en dónde están las fábricas, y sí importa que tengan suficiente espacio, que sean espacios grandes. Por ejemplo, los centros comerciales ahora consumen cantidades impresionantes. No importa que nuestros departamentos sean de 40 metros cuadrados, ¿no? Porque lo que importa es que haya centros comerciales con muchas hectáreas, que sean accesibles. No importa que nosotros tardemos una hora y media en transportarnos, y el costo social de ese lento transportarse, pues no lo pagan las empresas, lo pagamos nosotros, lo paga la gente con su desgaste físico, con su desgaste emocional. Tampoco importa que importa que no sean muy caros. Todos sabemos que muchas de las industrias se van a la orilla porque allá compran lo más barato, aunque nosotros tengamos que pagar casi la mitad, los ciudadanos comunes a pie, tengamos que dedicar casi la mitad de nuestro salario a pagar la renta, es decir, a pagar en donde vivimos. En fin, junto con todo esto que forma parte del modelo de ciudad funcionalista, la parte que ya nos referimos al principio de una ciudad de cuidado son relegadas al espacio público. Todo dice no, entonces se dice no, bueno, todo eso lo haces en tu casa, pero tiene que proporcionar tu familia, y es un problema si no lo tienes. Pues no es un problema personal, ni es personal de nuestras madres, de nuestra familia, es un problema social, y así tenemos que enfrentarlo. Por ello, ¿qué podemos hacer? Nosotros en el WEC hemos venido trabajando en distintos problemas, y creemos que hay un objetivo que, si me lo permite, sintetizarlo en la frase de recuperar ciudad. Porque no podemos plantearnos, bueno, vamos a hacerlo cuentamente, vamos a diseñar la ciudad de todo de nuevo. Pues no, porque ya la ciudad está construida, pero lo que sí podemos hacer es recuperar esos espacios, recuperar las zonas que debían ser dedicadas al servicio social. En fin, creo que ya me tardé demasiado. Existen en los ODS, estamos hablando hace rato de los objetivos de desarrollo sustentable, están contenidos estos objetivos de la ciudad cuidadora, no con esas palabras, pero sí se habla de lograr la equidad de género, objetivo número 5, empoderar a las niñas y a las mujeres, que eso es muy importante. El objetivo número 11, que nos habla de que nuestras ciudades deben ser inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Pues aquí ya ustedes lo hemos oído mucho en discursos, pero ya no queremos discursos, ya queremos que se hagan realidad, queremos sentir esos postulados, los queremos sentir, ahora sí que por su carne propia, no la inseguridad con la que estamos viviendo. En fin, el PUEC, y eso ya con eso termino, el PUEC nos sumamos a este esfuerzo, senadoras, pueden contar con nosotros a este esfuerzo colectivo, y ahora aquí
nuevo rector de nuestra universidad tuvo a bien plantear dentro de su plan de trabajo, de su plan de desarrollo 2019-2023, o sea que tenemos 4 años por lo menos para que podamos llevar a cabo muchas de estas iniciativas. Les agradezco a todos ustedes en nombre de la UNAM el interés por estos temas. Espero haberlos motivado para que propongan soluciones y formas de llevarlos a cabo. Es una iniciativa que solo puede ser colectiva y en colaboración con el Senado de la ciudad creemos que puede ser posible. Gracias a todo el equipo del PUEC y por supuesto a la comisión, ustedes representan la comisión metropolitanas de movilidad, a la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y Vivienda, ¿sí? ¿Está bien? A las senadoras Katia, Elise y Marcelo, por su capacidad de invitarnos. Y bueno, ya no más tiempo, muchas gracias a todos y les deseo una fructífera discusión. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los asistentes del día de hoy. Doctor Javier, muy buenos días, bienvenido a este recinto legislativo. Comentarle que es para nosotros un honor que podamos haber logrado el evento del día de hoy. Son todos muy bienvenidos. Le agradecemos la confianza que nos brindaron a buscar el contacto. Y estamos aquí para servirles. El deber de las y los legisladores es el de escuchar e identificar las problemáticas que la población tiene y buscar, acercarse y conocer a quienes se han dedicado a desarrollar distintas alternativas de solución para las mismas, así como los estudios que han servido de base para sus propuestas. El día de hoy nos convoca a revisar el tema de la desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres en el espacio urbano y cómo a su vez se determina desde ellas la conformación de las ciudades. Entendemos este conversatorio como parte del compromiso que el Senado de la República y la UNAM asumieron con el movimiento impulsado en 2014 por ONU Mujeres, He4She, para abonar en la creación de condiciones para la igualdad entre mujeres y hombres y avanzar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres. Aprovechemos pues esta oportunidad para ubicar las causas y las propuestas que existen para disminuir la desigualdad en las ciudades. El tema de los cuidados es uno de los más sensibles, dado que involucra a los grupos poblacionales más vulnerables, las y los niños, las y los ancianos, las y los discapacitados o enfermos. Hasta hace pocos años, el bienestar de estos grupos poblacionales se encontraba resuelto por un trabajo absolutamente invisible para las instituciones, los gobiernos e incluso para la academia. Este se daba por sentado y solventado sin mirar más allá. Hoy, gracias a los estudios de género, sabemos que todo el trabajo de cuidados descansa sobre las muchísimas horas de triple jornada que las mujeres dedican a la atención de las y los otros. Y esto se debe al avance del capitalismo y el desmantelamiento de los estados de bienestar. En este punto, debemos considerar la responsabilidad que el Estado tiene en la creación de desventajas sociales para quienes asumen las labores de cuidado. Por ejemplo, en Dinamarca, uno de los países donde el sector de cuidados es asumido como una responsabilidad estatal, donde las mujeres que deben dejar de trabajar para cuidar de los suyos representan el 2.4% de la población, comparándolo con España, donde el sector de los cuidados se encuentra desmantelado por la crisis, el porcentaje se incrementa al 42% de las mujeres españolas. Para el caso de México, nuestras ponentes y nuestros ponentes nos darán un panorama más amplio, pero lo que quiero destacar es que la responsabilidad que asuma el Estado con este tema puede determinar el hecho de que las mujeres vean limitado su acceso a la vida pública por la búsqueda del bienestar para sus familiares por sus propios medios. Sin duda, querríamos que las mujeres en las ciudades de nuestro país no tengan que elegir entre su desarrollo profesional o inserción en el mercado laboral
y el bienestar de sus hijas e hijos, madres, padres o familiares con alguna discapacidad. Es por ello que el día de hoy queremos ubicar los elementos que nos ayuden a trazar el camino para un análisis profundo sobre, primero, las condiciones de desigualdad concretas de las mujeres en las urbes mexicanas en relación con la triple jornada y el techo de cristal, y después las propuestas que los distintos sectores como sociedad civil y academia pueden visualizar para atajarla. La brecha de desigualdad de género en el terreno de los cuidados en el sector urbano es inversamente proporcional al reconocimiento que de ella se tiene por parte de los sectores involucrados en las tomas de decisiones. Por eso hoy hablamos del tema, porque consideramos que se tiene que empezar a hablar de ella, se tiene que empezar a poner en el centro de muchos debates para construir eventualmente mejores condiciones de vida para las mujeres. La OIT considera que al ritmo que vamos, faltan 210 años para que se cierre la brecha de género en prestación de cuidados no remunerada. Tenemos que acelerar el ritmo. Hoy se explorará una alternativa sobre el tema de los cuidados en el espacio urbano, desde una mirada crítica e inclusiva. Y estos ejercicios son valiosos en el terreno legislativo, porque a partir de estos esfuerzos se puede llegar a reconocer en dónde coge el sistema normativo nacional para tener un piso parejo o para coadyuvar con otros esfuerzos en pro de la igualdad. Esperamos encontrar muchas respuestas y también muchas más interrogantes para continuar ejercitando nuestra capacidad crítica. Quiero agradecer la presencia de los ponentes el día de hoy. También reiterar nuestra confianza y nuestro agradecimiento por haber acudido al Senado de la República, y no quiero dejar de agradecer al equipo del que formamos parte y a los compañeros integrantes del PUEB también, que gracias a ellos es que estamos hoy el día de hoy aquí. No quiero dejar de mencionar al equipo responsable de organización de eventos del Senado de la República, que también nos han brindado todo el apoyo necesario para poder realizar este evento. Bienvenidos todos nuevamente y todas. Vamos a iniciar. Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio y me gustaría un poco explicar la dinámica. Vamos a tener al menos 3 bloques donde vamos a hacer una serie de reflexiones. Lanzaré una pregunta en términos de lo que se espera de cada bloque, y pues alguno de nuestros ponentes, quien quiera, podrá empezar con su reflexión en torno a ello. Les pedimos pues al menos, para que nos alcance el tiempo, pues 4 minutos, 5 minutos por participación en cada pregunta, y vemos a partir de eso si se requiere un poco más de tiempo en cada bloque. ¿De acuerdo? Lo que hoy nos convoca tiene que ver con el concepto de ciudad cuidadora, y un poco preguntarles quién es o quién cuida de las ciudades mexicanas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidados en estas ciudades mexicanas? Y si actualmente estas necesidades de cuidado se resuelven y cómo se resuelven en las ciudades. Hablar también del impacto de las tareas de cuidado en estas desigualdades que se muestran en materia de género, y cómo repercuten estas en la vida de las personas. Son algunas de las preguntas que me gustaría lanzar a manera de diagnóstico. ¿Quién cuida en las ciudades mexicanas? Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación, sobre todo porque pues, es un tema muy relevante que vale la pena visibilizar en la agenda, ¿no?, de trabajo de los diferentes gobiernos. Entendiendo este concepto de cuidado, vemos que es una actividad intrínseca al desarrollo humano, ¿no? Porque como seres humanos, lo comentaba el doctor Delgado al inicio, pues somos seres dependientes, ¿no? Al
las amas de casa son mamás, ¿no? De las cuales el 25% trabaja medio tiempo, el 27% lo hace jornada completa y el 37% no trabaja. En ese sentido, pues hay que hacer énfasis en que el trabajo doméstico pues es no remunerado, ¿no? Y representa el 24% del PIB. Otros datos importantes nos refieren a que las mujeres de 30 años y más son quienes han tenido al menos un hijo, ¿no? Y el porcentaje que representa es el 90%. Y bueno, o sea, ni hablar de cuántos hijos, ¿no? El 38% por lo menos tiene de 1 a 2 hijos, la mitad, o sea, el 47% entre 3 y 5 hijos, y el 14% tiene más de 6 hijos. Entonces eso nos habla un poco de las dificultades que se enfrentan las mujeres a la hora de ejercer esta tarea de cuidados, ¿no? Y que pareciera entonces pues que es una condición esto del ser mamá, es una proporción alta y que en algún momento de la vida, pues según estos datos, pues vamos a ser mamás. Bueno, hay quienes sí, bueno, pues hay quienes no. Eso de entrada, ¿no? Hablando un poco de la magnitud del problema. Y luego otra serie de datos referentes a la movilidad, que es un tema que es de especial interés de cómo se mueven las mujeres. Tenemos que en la encuesta Origen Destino 2017, en la zona metropolitana, las mujeres realizan 16% más viajes que los hombres, ¿no? Eso de entrada. Y que los viajes de las mujeres son viajes más cortos, en un 30% que los hombres. Y que los hombres viajan, sí, por supuesto, viajan más, y el principal motivo es el trabajo. Entonces, ahí vemos una dicotomía que se construye entre lo público y lo privado, ¿verdad? Entonces, los espacios en ese sentido, lo público estará destinado a las cuestiones productivas. Y entonces existe esta separación de manera natural. Las actividades que las mujeres realizan pues quedan relegadas al seno de lo familiar y de lo productivo. Entonces estos datos nos manifiestan eso, ¿no? Que lo reproductivo es una cuestión en el ámbito de lo privado y lo público queda en lo productivo, ¿no? Y pareciera que en términos de la estructura de las ciudades, el énfasis está en lo público, ¿no? Y bueno, ahorita en la siguiente pregunta me gustaría comentar más sobre las características propias, ¿no? del tema. Bueno, quisiera hacer referencia más bien a quienes no cuidamos, es decir, en general los hombres somos los que estamos excluidos de esta actividad de cuidado, básicamente por una construcción de género, porque se supone que en esta idea dicotómica de lo que corresponde al hombre y a la mujer, los hombres nos encargamos de la proveeduría y poco de lo que tiene que ver con trabajo doméstico y de cuidados. Y entonces, cuando nos planteamos la pregunta de quién cuida, pues claramente los hombres en general no lo hacemos. Y la pregunta sería, en todo caso, si los hombres podríamos hacerlo en un momento dado. Y ahí creo que hay por lo menos dos obstáculos. Uno, ¿qué percepción ya tenemos los hombres de lo que puede ser el cuidado? Quizá lo más cercano que pueda estar de eso sea la idea del hombre como protector. Pero creo que se coloca en la antípoda de lo que implica el cuidado. Yo entiendo la protección como un uso de recursos que tiene alguna persona para salvaguardar la vida o la integridad de alguien. Nos pensemos en un personal del cuerpo de bomberos que en la situación de incendio utiliza su formación, su entrenamiento, su fuerza física tal vez para apagar el fuego, que eso no ponga en riesgo a alguien, o incluso salvar la vida de alguien. Este evento de protección que tiene sentido para situaciones muy específicas y extraordinarias, cuando lo aplicamos a la vida cotidiana, yo tendría las dudas de que realmente funcione como una protección. Por ejemplo, en el caso de un hombre que cuando alguien
le chifla o le dice algo a su novio o a la chica que lleva al lado, se lía golpes con el que supuestamente lo ofendió. Yo cuestionaría que eso tenga que ver con protección, porque en realidad, primero no me queda claro que está protegiendo. Quizá lo que está protegiendo es su propio sentido de la honra, que quizá que significará, pero evidentemente no está salvaguardando a alguien específicamente. Pero también porque es muy probable que ese hombre que ahorita está protegiendo, o supuestamente está protegiendo, en algún otro momento se vuelva en el ofensor. Y entonces, ¿de qué manera proteges si tú mismo estás generando condiciones que van a perpetuar una situación de riesgo para las mujeres? Entonces, creo que esta idea del hombre como protector justamente no abone nada a que entendamos de qué se trata sobre los cuidados. La otra es que, por ejemplo, en GEMDES, en el modelo de atención a violencia que tenemos, lo que decimos es que los hombres ejercemos violencia hacia las mujeres porque lo que estamos demandando son servicios de ellas. Es decir, hay una intención clara de por qué ejercemos violencia a los hombres, que tiene que ver con esto que en términos generales llamamos servicios. Entonces, un ejemplo. Yo entendería que cuidado tiene que ver con cómo generamos una calidad de los vínculos. Entonces, por ejemplo, alguien que prepara una comida estaría esperando no solamente que esa persona se llene después de comer la comida, sino que sepa sabrosa, que además haya en el momento de partir con quienes están en la mesa, es decir, de crear un momento especial al momento de hacer la comida, que habrá que cuestionar si hay tiempo para ello todavía, pero en todo caso, yo entiendo que el cuidado tiene que ver con esa calidad de los vínculos. Y es muy diferente a cuando, por ejemplo, un marido llega en la noche después de una larga jornada de trabajo y o despierta a la pareja para que tenemos la cena, o la pareja tiene que estar despierta para calentar la cena. Ahí me queda claro que no hay cuidado, es decir, hay un desgaste de todas las partes y por el otro lado la sensación de que me están atendiendo, pero no tiene que ver con la relación de cuidado, una relación que vaya a nutrir un vínculo hacia algo que pueda enriquecer esa convivencia juntos, ¿no? Y entonces los hombres creo que muchas veces confundimos esta idea del cuidado, esta idea de crear un momento especial con simplemente obtener un servicio. Entonces, desde ahí creo que hay un problema que nosotros tenemos y que tendría que abordarse desde de qué manera los hombres empezamos a cuestionar la manera como fuimos conformados los hombres. Bueno, creo que hay un tema que no estamos poniendo en la discusión, y es que pues hablar de los cuidados es hablar de una triple jornada y de explotación de las mujeres. La tradición de pensamiento crítico nos permite reconocer la influencia de las estructuras económicas en la vida cotidiana de las personas. El capitalismo, como modelo económico, ha sentado las bases de una desmedida explotación a la clase trabajadora, bien lo decía Marx y Engels. Ellos mismos ya problematizaban de manera incipiente el tema del trabajo doméstico y de los cuidados y su relación con la explotación obrera. Para ello fue necesario controlar pues, el cuerpo de la mujer, recluyéndolas al interior del hogar y estableciendo para ellas la obligación de la monogamia. De esta forma, la mujer sale de la esfera de la producción social, quedando confinada a la de la reproducción social. La dominación y el poder masculinos tienen una base material, el monopolio de la propiedad y su transmisión por la vía paterna. Con el tiempo y el surgimiento de las ciudades, el matrimonio se extenderá a las clases explotadas y por medio de la ideología que impartía el Estado, la Iglesia, entre otras instituciones, pues que construyen hegemonía. El capitalismo encontró en el patriarcado un aliado del que no se ha despegado jamás. El trabajo de las mujeres en lo doméstico y los cuidados en el mundo capitalista es sumamente útil para la generación de los valores para los dueños de los medios de producción. Y Engels se refirió al tema como este trabajo que no se ve, pero que en lo que se basa toda la producción y la reproducción, lo nombró como el segundo aspecto de la vida material, y explicó que tanto obreros como capitalistas cuentan con la prerrogativa social
espacio público para que capitalistas y obreros los transitaran, dado que las mujeres se quedarían en la casa a cuidar de todo. Así podremos explicar el inicio de las urbes construidas pensando solo en los trabajadores varones. Gracias. Ya hay una idea, ¿no? Cuando estamos hablando de cuidados, tenemos una apropiación, ¿no? Una idea general de lo que queremos decir cuando hablamos de cuidados. La realidad es que aunque estamos ya hablando de cuidados desde la academia, desde los activismos, desde las instituciones, desde hace ya varios años, por decir décadas, todavía necesitamos hacer esta pausa, ¿no? Y decir, bueno, establezcamos un piso común al menos, ¿no? Para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cuidados, porque claramente estamos hablando frecuentemente de cosas distintas. Lo cierto es que no me quiero clavar en la conceptualización, pero sí creo que es necesario dar cuenta de la idea, del concepto, para saber de qué forma esto se convierte en acciones, en toma de decisiones, etc. De entrada, agradecer que estos espacios, que estos diálogos, este tema se desarrolle en el marco de la problematización urbana, porque es ya en sí mismo pensar los cuidados desde la idea del humanismo de la ciudad es un sinsentido y por eso es muy provocador, es un sinsentido porque los cuidados están desde una simbólica de exclusión binaria pensados para el espacio privado, ¿no? Y entonces, estaba hablando del concepto de cuidados. Hablamos de cuidados como derecho, hablamos de cuidado como función social, hablamos de cuidados como acción social. Por ahí en los documentos de organismos internacionales se mantiene hablando la noción de cuidados como el conjunto de actividades y de tareas. No sé si por ahí pueden poner la presentación, nada más porque les quiero enseñar un cuadrito. Como el conjunto de actividades y de tareas que se realizan de forma cotidiana para garantizar el bienestar físico y emocional de las personas. Hablamos también, sobre todo quienes nos acercamos a los cuidados desde los feminismos, hablamos de los cuidados como trabajo, ¿no? A mí me gusta pensar, no es que me guste, pero bueno, me doy el permiso de pensar a los cuidados como todos los anteriores, ¿no? Efectivamente, por ahí Valeria Esquivel en algún momento planteó que la noción de cuidados es una noción polisémica porque nos remite a una cantidad de personas, de relaciones y de lugares. Y efectivamente es polisémico porque es tanto un derecho como una función social, como una acción social, como una actividad o un conjunto de ellas. Y pensándolo como actividad lo podemos pensar como trabajo, lo podemos pensar como cuidados directos e indirectos. La sola idea de organizar mentalmente el súper o la agenda, la cita del médico, etc., forma parte también de la gestión de los cuidados, pero es fundamentalmente un proceso, ¿no? Es el proceso que implica todos estos elementos, ¿no? Y que es un proceso complejo, pero cotidiano. Y es importante decirlo así porque nos pasa ahora con los cuidados lo que nos pasaba en algún momento con la noción de género, que era pues, como estaba en todos lados, era omnipresente y entonces pues nadie la veía. Nos pasa así con los cuidados. Los cuidados son parte de nuestras vidas, no solo en función de la distinta condición o posición de dependencia que tenemos, ¿no? En algún momento de nuestra etapa de ciclo de vida, sino por el solo hecho de ser, es lo que necesitamos hacer para garantizar nuestra vida cotidiana. Entonces, si somos un bebé o una bebé de 3 meses, si no recibimos cuidados, ¿no? Pues nos morimos o de hambre o de frío. Entonces, todas las personas, para empezar aquí, todas las personas aquí, sin conocernos necesariamente, podemos decir que absolutamente todas las personas aquí hemos requerido cuidados en algún momento de nuestras vidas para estar aquí. Pero no solo por la distinta etapa de ciclo de vida, sino
o alguien más hizo por ustedes, tuvo que lavar la blusa o sacar el pantalón de la lavadora, etcétera, hay quienes vendrán desayunados, etcétera. Esa gestión y esas actividades que realizaron ustedes para poder estar hoy aquí, o por ejemplo, si tenemos nosotras que estamos en la Secretaría, si hacemos algún taller, alguna actividad con las mujeres, nosotros tenemos que hacer la consideración que en la escuela los niños, las niñas salen a las 12:30 del día. Entonces las mujeres se van acercando a las 12:04, se van acercando a la puerta y de repente se nos vacían los talleres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que ir corriendo por las y los niños a las escuelas, o los niños tienen que regresar solos a sus casas. Es una consideración de la vida cotidiana. La que sigue, por favor. Ahí. Bueno, este es un esquema, de repente los esquemas ayudan, pero un poco nada más para situar la conversación de cara a la ciudad. Decíamos que los cuidados son estrictamente relacionales, es decir, aunque pensemos, a quienes les gusta utilizar mucho la idea de la noción de autocuidado, yo prefiero la idea del cuidado de sí para sí, pero cualquier dimensión de los cuidados es absolutamente relacional, los cuidados es multidimensional. Generalmente acudimos a los cuidados en 3 dimensiones. A mí me gusta recuperar la propuesta de Rose que se hizo ahí por inicios de los 90s de 7 dimensiones del cuidado. Los cuidados tienen una dimensión filosófica que nos plantea una ética del cuidado, es decir, quién cuida a quién y por qué. ¿Por qué me toca a mí cuidar a mi papá, ¿no? Que toda la vida fue un golpeador y golpeó a mi mamá y nos abandonó y ya tuvo su otra familia, etcétera, pero bueno, ahora está en cama con cáncer de próstata, y a quién me toca? Esas disyuntivas en las familias, o cuando nosotras demandamos políticas de conciliación, vida familiar, vida laboral como un derecho laboral, pues no faltan las voces de decir, bueno, ¿quién decidió tener 3 hijos, 2 hijos, un hijo? Entonces cuida tú a tus hijos, porque tendrá que convertirse en un gasto al erario público con presupuesto y con leyes, etcétera. Entonces estas discusiones están en el rubro, no antes de convertirse y constituirse en un derecho, está en la disertación de la ética del cuidado, de por qué cuidamos, por qué nos toca y a quién le toca cuidar a las otras personas. Hay una dimensión social que quiere decir que decíamos que esta dimensión relacional del cuidado también está mediada por relaciones de poder, es decir, estas negociaciones de a quién le toca va desde los mandatos de género hasta si eres la hermana que no se casó o el hermano que se separó y regresó a su casa, o aquí te toca, porque no tienes de los 5 hermanos, aquí te toca cuidar a mi mamá porque tú eres la que menos la poquina con el dinero y los demás no se aparecen nunca, pero pagan las medicinas y pagan el servicio. Bueno, todas estas decisiones están mediadas por relaciones de poder que son todas menos igualitarias. Hay las distintas dimensiones. Lo único que quiero aquí plantear es que una de las dimensiones que aquí planteo, hay una dimensión económica, hay una dimensión política, hay una dimensión cultural, porque además hay que plantearlo, que cuando estamos hablando de cuidado, si bien podemos tener un hilo conductor y un pequeño consenso de punto de partida, si tuviéramos esta misma conversación en Zimbabue, en Francia, en Brasil, etcétera, estarían otros elementos en la mesa, porque hay una dimensión de prácticas culturales del cuidado, de tal suerte que los cuidados no significan ni se realizan de la misma manera en las ciudades, en el campo y en México que en otras latitudes, porque también están mediadas por identidades culturales. Pero uno de los elementos que no lo voy a repasar todo, lo prometo, nada más quería hacer, hay una dimensión muy importante que es la dimensión espacio-temporal. Es decir, la experiencia del espacio y la experiencia del tiempo son no solo elementos de contexto, a propósito de la ciudad, y ya me tocará el siguiente round para poder hablar precisamente de la ciudad, pero la ciudad, el
hablando de forma cotidiana. Lo dejaría de ver. Gracias. Con esta primera, digamos, ronda abriendo boca, a mí se me ocurren algunas preguntas. Si es así de multidimensional, de polisémico, pero además ustedes cuando empezaron sus intervenciones hablaban o exponían un impacto diferenciado, se viven diferenciadas las lógicas de cuidado de la ciudad. ¿Tienen relación la ciudad? Como lo decía la compañera diputada, parecería que no se planificaron actualmente las áreas metropolitanas, las ciudades, los barrios. Yo recuerdo que mi abuela comentaba que cuando ella llegó a su colonia no había pavimento y las mujeres se organizaron en esa colonia en los años 1915, 20, una cosa así. Se fueron organizando en grupos de mujeres que fueron pues abriendo su colonia, levantándola, pero existía una planificación relacionada con estos temas en tiempos, por ejemplo, en el tema de movilidad, de lo que dice acá mi compañera Yasmín, de cómo se acercan los tiempos de la hora de la salida y las mujeres empiezan a huir, digamos, de estos espacios donde nos brindan su tiempo para reflexionar, etcétera, para aprender. Hay una planificación, y si no, ¿qué estamos haciendo? Bueno, justo este tema de la planeación de las ciudades, ¿no?, es de especial interés. A lo largo de la historia, pues ha prevalecido precisamente esta separación de las funciones, ¿no? Nuevamente, lo privado de lo público queda separado. Entonces, esta división o fragmentación de las funciones del territorio, lo que han ocasionado pues, justo, pues estos modelos de movilidad de largas distancias, largas horas de trayectos a los espacios de trabajo, hasta los centros de ocio, de comercio y educativos, que no han beneficiado en nada en el conjunto nacional. Y en ese sentido, la relación de las mujeres con el espacio pues se vuelve complicado y complejo. Recientemente tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de urbanismo táctico en una colonia popular y tuve un taller de participación con gente de la colonia y el 80% de las gentes que participaron eran mujeres, ¿no? Amas de casa, que es las personas que están preocupadas por su entorno inmediato, ¿no? De lo que sucede en su colonia. Y una de sus principales preocupaciones tenía que ver precisamente con la seguridad, ¿no? Que ahora pues, es un tema que sin duda ahí está presente y que preocupa a todos, pero principalmente a las mujeres. Por otro lado, esta movilidad en lo local, porque no es lo mismo tampoco hablar de movilidad en el ámbito regional, ¿no? En las distancias que recorremos, hablar en lo local, ¿no? Desde el diseño de la banqueta, de que si hay pavimento o no, que si llega el transporte público. Entonces la gente manifestaba que, bueno, yo tengo que ir por mis hijos a la escuela a tal hora y el espacio, o sea, bueno, en el mejor de los casos si tengo banqueta, pues ya lo logré, ¿no? Y ya pude llegar a mi casa de manera fácil. Pero en otros casos no es así, ¿no? Pues, digamos que los elementos del espacio, ¿no? Como la señalización, no están adecuadamente marcados y eso dificulta el paso, ¿no? Y esto en relación a los datos que les comentaban al inicio de que las mujeres se mueven o hacen trayectos cercanos y sobre todo a pie, pues eso nos manifiesta que el diseño, ¿no? En lo local de los espacios pues no está respondiendo a necesidades particulares de cada ciudadano. Y bueno, también había gente que comentaba, una señora que me quedó muy grabada, que decía, yo tengo que llevar a mi marido que está enfermo, que está en silla de ruedas, yo lo tengo que llevar y traer y pues no hay manera, ¿no? ¿Por qué? Porque
no hay un respeto referente a la ocupación de los espacios, ¿no? Porque también hay esta invasión de los espacios que tampoco ayuda. Entonces, en ese sentido, pues el tema está en que nos olvidemos, y es algo que estamos promoviendo y en nuestra propia ley de asentamientos humanos ya está, en olvidarnos de esto de la separación de las funciones. Tenemos que diseñar las ciudades de manera integral, ¿no? Y considerando a toda la clase de actores. Ahora, pensando en el espacio público, este modelo de parque, por ejemplo, que es igual en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, este modelo de parque de que el jueguito o de que la cancha de fútbol, o sea, ¿qué manifiesta? Que es un diseño unipersonal, ¿no? Y no está entendiendo las características propias de cada habitante, ¿no? Y es muy claro que no es lo mismo un habitante en una colonia popular, en un fraccionamiento, en una unidad habitacional, o que vive en torres de edificios, ¿no? Entonces no estamos pensando o no estamos diseñando en función de cada una de las condiciones de los habitantes que manejan en su cotidianidad, ¿no? Y entonces me parece que ese es donde tendríamos que estar incidiendo. Un poco retomando esta idea de que efectivamente hay espacios como seccionados en función del sexo o del género, y esa necesidad de la integralidad me lleva a que tenemos que pensar qué significa esto que se llama el espacio reproductivo y el espacio público, o el espacio privado y el espacio porque en general lo que pasa socialmente es que se valora mucho esta etapa o este aspecto de la producción, que se supone que es el ámbito de lo público y que se supone que también es el ámbito de lo masculino, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos sentimos bien si este país tiene un PIB alto o hay un nivel de inversión alto, etcétera, etcétera, que tiene que ver con cómo funciona la economía y supuestamente a partir de eso si podemos tener o no bienestar. Pero el trabajo reproductivo está asociado con la reproducción de la vida, por eso es reproductivo, es decir, con la sostenibilidad de la vida, y entonces tenemos que valorar lo que las mujeres han descubierto a lo largo de la historia al haber ocupado ese espacio, es decir, de qué manera el trabajo doméstico y de cuidados está relacionado no solamente con satisfacer necesidades básicas como higiene, limpieza, preparación de alimentos, etcétera, etcétera, sino también con una dimensión muy importante que es el trabajo afectivo. Es decir, lo que mantiene, un sentido básico de cohesión social tiene que ver con ese trabajo afectivo que normalmente hacen las mujeres. Y por eso tiene mucho sentido lo que dice la compañera en términos de que son ellas las que organizan el espacio, son ellas las que promueven una serie de demandas hacia el Estado para satisfacer lo que realmente es importante para la vida, para el estar, para el bienestar. Entonces, desde ahí creo que deberíamos revalorar esta esfera de lo privado, porque es lo que realmente permitiría otro tipo de condiciones para realmente aspirar a esta visión de las ciudades cuidadoras. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la experiencia de los hombres en este sentido? Si uno ve el aspecto laboral, lo que se valora en el aspecto laboral es, por ejemplo, alguien que cumplió una meta adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, el mejor vendedor, o el que sacó la mayor parte de los casos jurídicos, etcétera, etcétera. Y esa es como la unidad de medida para saber quién es un mejor o peor trabajador. Pero, por ejemplo, nadie valora quién es el trabajador o la trabajadora que está generando un mejor ambiente de trabajo, o quién es el trabajador o la trabajadora que está generando un ambiente de trabajo en equipo que conduzca no solamente a un cumplimiento de metas, sino también a una situación de bienestar dentro del centro de trabajo. Es decir, olvidarnos de esta parte reproductiva, de este trabajo afectivo que no solamente debe ser en el hogar, sino también en el espacio público, nos lleva a seguir priorizando cosas que tienen que ver con el hacer y no con el estar. Y entonces creo que ahí es importante hacer esta reflexión
en todos los aspectos de la vida. A mí me gustaría, cuando yo les decía al principio que pensar en ciudades cuidadoras es realmente una provocación. Y cuando yo les decía al principio que es un sinsentido porque la ciudad es todo menos un espacio para procurar la vida, ¿no? En este espacio no sé quiénes estamos aquí, pero supongo que habemos personas que tenemos distintos acercamientos desde los cuidados o desde el urbanismo, etcétera, ¿no? Y hacemos este cruce y es la relación entre ciudad y cuidados es un lugar. No existe eso. No existe porque las ciudades no están pensadas desde ahí. Y desde el urbanismo feminista se ha ya dicho desde hace ya varias décadas. Las ciudades son esos espacios que se han concretado a partir de una simbólica de inclusión y exclusión, de una adentro y una afuera, de un femenino privado y un masculino público. Tienen que ser, y además en este pacto perverso que aludía más temprano Circe entre el sistema patriarcal y el sistema capitalista, es esta dicotomía entre lo productivo afuera, lo reproductivo adentro, lo funcional afuera y lo ambiguo adentro, la luz, la oscuridad, etc. De repente cuesta trabajo en el sentido de pareciera que hay una división lapidaria, y sabemos que la experiencia de vida no es así, no existe esta división lapidaria. La experiencia de vida, por ejemplo, de nosotros las mujeres, si bien políticamente nos ha servido también muchísimo reapropiarnos políticamente, construir un discurso que hace esta diferenciación entre lo público y lo privado, entre lo masculino y lo femenino, pues también yo creo que hay que empezar como que a romper y a reinventar las propias categorías que nos han sido útiles para pensarlo, para innovar y pensar y generar nuevos imaginarios posibles, pero nuevos espacios posibles. De entrada, las ciudades tienen el mismo referente que tienen los mandatos de género, que están hechas para hombres insertos en el mercado laboral de un rango de edad, además, de entre los 20 y tantos y los 60 y tantos, ¿no? Siempre y cuando se mantengan productivos, ¿no? Porque además, si eres una persona con discapacidad, pues no hay lugar para ti en la ciudad, ¿no? Si eres mujer, nosotras que la verdad en la historia, digamos, de la larga duración, no solo de la Ciudad de México, pero de las ciudades, pero de la Ciudad de México, vamos a quedarnos ahí, que podemos pensar de 5 siglos, pero podríamos pensar más atrás, pero digo 5 siglos en esta idea occidental, ¿no? De las ciudades, pues tenemos realmente apenas hasta la segunda mitad del siglo XX que irrumpimos los espacios públicos, que irrumpimos en el mercado de trabajo, que irrumpimos en los centros de educación, etcétera, y entonces, pero la ciudad ya estaba ahí, ¿no? O sea, no hay tal diseño de las ciudades y el pensar las ciudades, etcétera. Hay que imaginar a partir de este espacio ya instalado, ya con un carácter propio, ya hiperestratificado por color de piel, por actividades que realicemos, por edad, etcétera. Y por supuesto, si somos hombres, si somos mujeres, las mujeres no tenemos lugar en el espacio público, hemos irrumpido en él, ¿no? O sea, irrumpimos en la política, irrumpimos en el mercado laboral, irrumpimos en la educación, etcétera. Pero entonces hay que ahora irrumpir en el espacio. Efectivamente, las mujeres hacemos la principal forma de movilidad es a pie, ¿no? La segunda es en el transporte público y hacemos 12% veces más viajes que los hombres, 12% veces más. Y en el 80 y tantos % de las veces son viajes cortos que tienen una vinculación estrecha con los cuidados, es decir, vamos al súper, vamos al mercado, vamos a pagar cuentas, vamos por las hijas, por los hijos, vamos a la consulta médica, etcétera. Pero la ciudad nos vincula, ¿no? La ciudad nos regula permanentemente y nos
hoy, en este momento, pensarnos en imaginarios y escenarios posibles a partir de lo que ya tenemos instalado, es decir, si los espacios no están hechos para las mujeres, para las personas con discapacidad, para las personas del campo, etcétera, pues hay que construirnos en nuevos sujetos sociales y hay que reconstruir y resignificar los espacios para que realmente lleguemos a imaginar ciudades cuidadoras. A veces se pierde de vista cuál es el centro como de la discusión y por qué las ciudades se construyeron o se construyen como actualmente las conocemos, bajo el ámbito en el que nos está pensada a la mujer como parte de lo público, no solamente de lo privado, y tiene que ver también con el proyecto económico que tenemos, ¿no? Y bajo esta lógica, todas las responsabilidades, ¿no? Recaen en la mujer, ¿no? Es más, con el tema económico, el tema capitalista, podemos decir que efectivamente la mujer tiene que insertarse en el tema laboral, cumpliendo esta triple jornada y por lo tanto asumiendo más responsabilidades de las que por sí ya había adquirido por este rol de reproducción, ¿no? Y entonces aquí quisiera que pensáramos no solo como gobierno, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué plan y qué proyecto a largo plazo estamos tratando de construir en la que la mujer sea parte, o pensada como parte de la ciudad, ¿no? Porque actualmente es intransitable para una mujer estar caminando o estar movilizándose por esta ciudad, ¿no? Y eso se ve no solo en la violencia, sino también en los ejercicios y en la misma dinámica que se va estableciendo en esta misma ciudad. Entonces, como gobierno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué políticas públicas, qué marcos jurídicos, qué programas de gobierno estamos construyendo para poder modificar, cambiar esta perspectiva de la mujer en la dinámica de la misma ciudad? ¿Y qué esfuerzos también estamos haciendo para disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque es evidente que esta ciudad pues es pensada simplemente pues para las necesidades del sector empresarial, no para la ciudadanía como tal, ¿no? O sea, en general, porque además podemos hablar de diferentes grados de discriminación y violencia que se pueden ejercer desde esta misma ciudad, ¿no? Y bueno, también no podemos negar que esta fue diseñada pues, por estos poderes fácticos, ¿no? que definían y disponían de la construcción de estas mismas ciudades con los mismos fines ya mencionados, ¿no? ¿Y de qué forma podemos transformar esta concepción de la ciudad efectivamente para que estas responsabilidades no descansen solamente en las mujeres, ¿no? Sino que sea una visión, una corresponsabilidad entre el Estado, entre la comunidad, ¿no? Y sobre todo para reconfigurar también el poder entre hombres y mujeres. Circe creo que planteó de una u otra manera las preocupaciones hacia el siguiente bloque que tiene que ver con cómo le hacemos, los desafíos que se están presentando, y a mí me gustaría que pudiéramos a lo mejor reflexionar en algo que tocaron en general los cuatro, pero que como muy contundente, como lo señaló Yasmín, tal pareciera que pensar una ciudad cuidadora es un sinsentido, porque la ciudad en estos impactos diferenciados lo que menos hace es cuidarnos a las mujeres. Entonces, pensar cómo podemos construir una ciudad, o el desafío de construir una ciudad sí que responda a un tema de cuidados, pero también que sea una ciudad segura, pero que sea una ciudad vivible. ¿Qué estaríamos pensando hacia allá?
importa que se acabe el agua, que se acaben la selva y los bosques, pero pues de aquí hasta el infinito, la acumulación de la riqueza, el modelo social que tiene un pacto de género y de generación asimétrico, se trata de colocar a la vida de las personas, a la vida de todas las personas, en el centro del desarrollo económico, en el centro del pacto social y en el centro de la pauta de los espacios y del tiempo, porque además hay que decirlo, que la división sexual del trabajo a la que aludimos nosotras frecuentemente, en realidad antecede una división sexual del tiempo y del espacio. Entonces yo creo que más bien es como, a ver, hay que replantearlo todo, ¿no? Y hay que colocar la vida en el centro. ¿Qué implica pensar la vida en el centro? Bueno, identificar cuáles son las necesidades para que esta vida sea una vida digna, diría Amaya Pérez Orozco, las feministas españolas, una vida que merezca ser vivida, ¿no? A mí no me gusta mucho la idea, como lo plantea Amaya Pérez Orozco, me siento más cercana a la pauta del buen vivir, ¿no? Que coloca la vida digna, ¿qué requiere una persona, un ser humano, qué requerimos las personas para procurarnos una vida digna desde que nacemos hasta que el último de nuestros días, en una lógica de curso de vida, es decir, reconociendo las distintas necesidades que tenemos a lo largo del curso de vida, pero también el ciclo de vida, de tal suerte que en el ciclo de vida, si estás en ese momento, eres una persona que estás en tu etapa de crianza, bueno, pues tienes necesidades de tiempo y de espacio distintas, ¿no? Pero son necesarias para garantizarte a ti y a las otras y a los otros, ¿no? Una vida digna. Entonces creo que estamos justo en el momento en el que se trata de politizar los cuidados. Sí, soy una absoluta militante de que politicemos los cuidados, sobre todo porque yo recuerdo una conversación con una persona, no voy a decir su nombre, pero que decía que este asunto de los cuidados pues le resultaba un eufemismo, ¿no? Medio anglo, medio académico, ¿no? Que hacía como que despolitizaba lo que la categoría de trabajo doméstico nos había dado como una categoría política muy importante, sobre todo al movimiento amplio de mujeres y a los feminismos en los 80, ¿no? Y luego ahora estamos hablando de cuidados y se andaba ahí con unos eufemismos ahí medio raros. Y entonces dicen, no, bueno, lo que pasa es que el trabajo de cuidados también es trabajo doméstico, pero no solo, ¿no? Porque no solo se circunscribe al espacio privado, sino al espacio comunitario y al espacio público y al espacio digital, ¿no? Y nos toca a hombres y nos toca a mujeres y nos permite pensar justo las necesidades que nos permitan hacer sostenible un proyecto económico y un proyecto social y un modelo de ciudad. Es decir, hay que hacer la idea de sostenibilidad que está vinculada, que sostenibilidad es muy de las españolas y que se vincula muy claramente en el buen vivir. Es, bueno, necesitamos hablar de cuidados en la ciudad, bueno, tenemos que discutir sobre el agua, por ejemplo. Tenemos que discutir sobre el agua, tenemos que discutir sobre los modelos de gobierno de proximidad. ¿Por qué? Porque no puede ser que una mujer que vive en Milpalta o en Tláhuac, etcétera, tenga que trasladarse 1 hora y media para venir a hacer un trámite que solo puede hacer aquí en la Cruz, ¿no? Pero además de regreso, córrele porque a las 9 de la noche se te acaba la última corrida de micros y de camiones que te permiten regresar a tu casa. Así es que más te vale que no te pase nada en casa, ninguna emergencia de 9 de la noche a 6 de la mañana, porque si no tienes como salir. Es decir, pensar una ciudad cuidadora es pensar qué es lo que requerimos a lo largo de nuestro curso de vida, con las distintas etapas del ciclo de vida, todas las personas, y es colocar esa necesidad en el centro. No sé si desde el lado de los hombres se pudiera estar construyendo justamente esta politización, retomar lo que dice Yasmín, en términos de los cuidados, es decir, cómo
sentido, creo que es importante en esta cuestión de los cuidados, como abandonar esas ideas patriarcales de lo objetivo y de lo medible, ¿no? Es decir, no es solamente que mejoremos el transporte, no es solamente que mejoremos los trayectos, etcétera, etcétera, sino tiene que ver con el hecho mismo de que lo subjetivo es relevante para generar un vínculo de cuidado. Por ejemplo, yo conozco hombres que dicen que limpiaron la casa y uno llega y la casa se ve sucia. Ese elemento subjetivo no es demostrable científicamente, me puede demostrar que agarró el trapeador y lo que hizo, pero algo hay ahí que no da la sensación de limpieza, que creo que en el caso de los cuidados eso sí está implícito. Hay un elemento subjetivo que nos permite identificar cuando algo me hace sentir bien o no. Esa idea incluso de la vibra que no tiene que ver con cosas esotéricas, sino simplemente llegas a un espacio y te sientes a gusto en ese espacio o no te sientes a gusto. Tiene que ver con esas experiencias del ser humano. O algo que también sucede mucho en el espacio público en términos del acoso y hostigamiento. Por ejemplo, no es solamente prohibir ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, no tocar a alguien, no tomar fotografías, no decirle algo no decirle algo a secas, sino que tiene que ver con cosas mucho más allá de eso. Por ejemplo, cuando a un hombre le dicen es que tienes una mirada lasciva, la respuesta de los hombres es que es una mirada lasciva, o sea, demuestran que es una mirada lasciva. Y evidentemente las mujeres no tendrían prácticamente ningún problema en decir cuándo es una mirada lasciva. Seguramente no van a explicar en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, esta campaña que hubo de esos hombres mirando lascivamente, pues uno solo ve imágenes de hombres haciendo muecas y se ven horribles, pero ahí no está lo lascivo está en el vínculo, está en la relación, está en lo subjetivo. Y entonces creo que si queremos apelar a esta idea política del cuidado, tiene que ver con cómo transformamos esta subjetividad con la que nos estamos relacionando hombres y mujeres. Y eso implicaría por un lado de los hombres una chapa porque es conectar con esa parte emocional, que es justamente la que te da el indicador de cuándo algo está bien o mal, de cómo te sientes, de cómo percibes el ambiente, la relación, el vínculo, ¿no? Entonces, creo que sí, para los hombres es un reto y además realmente nos daría la posibilidad de estar en bienestar, en vivir y en la posibilidad de transformar esta ciudad, y no solamente como ciudad, sino como espacios donde transcurre el trabajo, donde transcurre la educación, donde transcurre la familia, la comunidad, en espacios habitados, vivibles, que realmente nos hagan sentir bien todos y todos. Si pudiéramos reflexionar de esto que René y que Yasmín han comentado, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos poner el cuidado y la sostenibilidad, usando el término que tú traías acá a la mesa, la sostenibilidad de la vida en el centro de la gestión de la ciudad? Por ejemplo, en la parte de las políticas públicas, de lo que a ti te apasiona y te gusta, que es la movilidad, entendía yo. ¿Cómo ponerles el cuidado en términos de esta gestión de ciudad para esta sostenibilidad de la que hablaba Yasmín? Yo creo en ese sentido que es el nivel micro, donde podemos generar cambios importantes con el entorno próximo, ¿no? de esta relación que tiene el sujeto con el medio que lo rodea, con lo físico propiamente. En ese sentido me parece que es importante que generemos entornos que prioricen a las personas, ¿no? que van a utilizar estos espacios. Espacios que, o sea, digamos que el espacio se tiene que adaptar a las necesidades del ciudadano y no al revés, ¿no? Eso yo lo veo así de manera importante. En ese sentido, pues la ciudad tendría que dar el soporte físico necesario para que se desarrollen todas las tareas de cuidado, ¿no? O sea, desde realizar la compra, ir con los niños a la escuela, ir a los centros de salud, ¿no? Entonces,
es un poco que el espacio responda a estas necesidades reproductivas, y me voy a permitir proponer una serie de criterios que trabajamos mucho en la licenciatura, en el ámbito del diseño sobre los proyectos urbanos o el proyecto de ciudad que tendríamos que estar construyendo, es que la ciudad pues tiene que ser incluyente, ¿no? Que en esta ciudad incluyente se expresen todas las necesidades y preocupaciones de todos los grupos involucrados, participen o no participen, ¿no? Que la ciudad sea empática, es decir, que construya soluciones posibles sobre los elementos valorados por los grupos y comunidades involucradas. Tienen que ser sostenibles, es decir, que se fortalezca la permanencia y el justo aprovechamiento de los servicios ambientales y la resiliencia social. Tienen que ser disfrutables también, ¿no? Porque se busca también enriquecer la calidad de vida urbana en todas las intervenciones. Y por supuesto, pues tienen que ser factibles, es decir, que identifiquemos todos los elementos mínimos que demuestren su posible realización, ¿no? Porque podemos estar pensando en proyectos pues muy innovadores y demás, pero pues quizás no sean realizables, ¿no? En ese sentido, pues sí es muy importante entender pues para quién lo estamos haciendo. Me parece entonces que el diseño urbano se puede convertir en un medio para generar las condiciones necesarias de integración de los diferentes grupos sociales en el conjunto de la ciudad. En ese sentido, pues creo que a través de intervenciones, ya sean grandes o pequeñas, es posible mejorar la calidad de vida y promover, en esta idea o de que estamos hablando, espacios para el intercambio y la convivencia, que es, digamos, como el fin último que las ciudades deben de perseguir, ¿no? Bueno, creo que aquí hay un cambio de paradigma, o debería de haber un cambio de paradigma para que podamos lograr consolidar una construcción de una ciudad completamente distinta. Y el paradigma tendría que ser construir a través o a partir de la construcción de los ciudadanos, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Ese debería de ser el centro de desarrollo de una deconstrucción de esta ciudad. Y pues para eso necesitaríamos pensar el espacio público desde una perspectiva de mujeres y hombres que trabajan, ¿no? Y hacer políticas públicas adecuadas para poder consolidar esta nueva ciudad, evidentemente y sobre todo en términos de igualdad, ¿no? Igualdad de condiciones. Para esto, en el centro de los ciudadanos tendríamos que estar pensando también en la vida cotidiana de estos mismos. Si ignoramos cuál es la vida cotidiana de los capitalinos, ¿no? Por ejemplo, entonces no podríamos pensar o repensar esta ciudad a partir de sus necesidades y por lo tanto de esta concepción de igualdad. Reconocer también la vulnerabilidad que existe en el ser humano y en eso pensar pues también el autocuidado, ¿no? Como ciudadanos, pues, y también un cuidado solidario sin dejar fuera sobre todo la responsabilidad que tiene que adquirir el Estado ante este nuevo planteamiento, ¿no? La sociedad civil, por supuesto, la industria socialmente responsable, que eso nos permitiría pues que hubiera una gobernanza y también una reestructuración de esta nueva construcción de la ciudad. Y ahí habría otro paradigma que yo metería en esta discusión, y es para qué estamos pensando en una deconstrucción de esta ciudad, y creo que es para poder cumplir con la felicidad, ¿no? O sea, cuando estamos discutiendo cuando ponemos en el centro de la discusión los ciudadanos, no es solamente los ciudadanos en sí, ¿no? Sino es repensar o pensar a los ciudadanos en términos de entes o de personas que sienten, ¿no? O sea, y que evidentemente padecen esta ciudad.
Y la discusión tendría que también ir en el sentido de que estamos cambiando la visión de la ciudad, así como la visión del proyecto de este gobierno, tendría como centro la felicidad del ciudadano, la felicidad del pueblo, la plenitud de este mismo, ¿no? Y disfrutar de la vida, poder salir a la calle sin tener que vivir violencia cotidiana, ¿no? Que además eso es algo que en muchas ocasiones se visibiliza, pues, ¿no? Entonces, yo creo que la única forma en la que podríamos replantear y deconstruir o reconstruir esta ciudad sería bajo una vinculación entre gobierno, academia y ciudadanía a partir de lo que espera la gente, cómo podríamos cumplir con sus necesidades y bajo esta lógica poder construir las políticas públicas y también las investigaciones necesarias que nos dieran elementos para replantear esta ciudad. ¿Cómo propiciamos la corresponsabilidad en esta o de construcción o rediseño? ¿Cómo propiciar la corresponsabilidad de las y los diferentes sectores con las diferentes necesidades, incluso perspectivas de vida de lo que aquí se ha planteado? ¿Quién dijo de ustedes? Justo sumándome a esta idea de construcción de ciudadanía, creo que precisamente me parece adecuado empezar a partir de ahí, ¿no? Desde las escuelas, pues se enseñen modos básicos de convivencia y respeto, de ética y cultura cívica, como un aspecto elemental que de la mano con el desarrollo familiar permita a niños, adolescentes, eliminar esta cultura de la desigualdad de su entorno inmediato. Y en ese sentido, un poco respondiendo también al tema de las propuestas en concreto, creo que es en el espacio público, ¿no? Entendiendo el espacio como las plazas, jardines, la calle misma, en donde podríamos trabajar y promover estas relaciones de convivencia y solidaridad que ya se han olvidado, ¿no? Es fortalecer los lazos sociales, que siempre ha sido una característica que ha tenido la sociedad mexicana, ¿no? Nos basamos mucho en esto de los amores, ¿no? De las redes. Entonces, me parece que es precisamente a través de la construcción de un espacio público que integre o considere todas las necesidades de cada uno de los actores ciudadanos, que podríamos de alguna manera pues generar cambios positivos. Bueno, yo retomaría también esta idea de ciudadanía en varios sentidos. Uno tiene que ver con de qué manera los y las ciudadanas replanteamos cuál es nuestro sentido de pertenencia y también de incidencia en el espacio público y por lo tanto también en la política pública y en el gobierno. De hecho, creo que hay un reto porque creo que en general se habla de esta necesidad participativa, de esta necesidad de gobiernos abiertos, etcétera, etcétera, pero en los hechos hay poco avanzado al respecto. Un ejemplo claro son las compañeras que vienen de organizaciones de cuidadoras, donde en el sexenio pasado había un apoyo a esas organizaciones. Llega un nuevo gobierno y se borran esos apoyos sin que medie un diagnóstico claro de cuál fue el criterio bajo el cual se tomó esa decisión. Entonces, creo que hay en esta cuestión de la construcción de la ciudadanía, no es solamente cómo actuamos los ciudadanos, sino también cómo nos interrelacionamos con quienes toman decisiones para generar espacios de análisis y de toma de decisiones más informadas, un poco como lo que planteaba la compañera de ella, de cómo a veces la política pública está pensada en ciertas cosas, pero al pensarse de cierta manera excluye a situaciones específicas como las que planteaba ella. Y la otra creo que
aunque podamos tener una tradición solidaria, creo que al final de cuentas sí requerimos una mayor formación para, como ciudadanos y ciudadanas, aproximarnos de manera diferente unos y otras. Uno tiene que ver con el propio género, ¿no? Este cuestionamiento de roles, estereotipos, de lo que le toca a uno y a otra, etcétera, etcétera, que cuando uno lo analiza no tiene mayor sentido, pero que sí requiere un trabajo específico para desmontar ideas en ellas y sobre todo en ellos, para modificar comportamientos, etcétera. Pero también hay muchas otras disciplinas que han estado trabajando en la subjetividad y en la interrelación, de manera que se puedan resolver los conflictos de una manera diferente. Pienso, por ejemplo, en todo lo que engloba el término de construcción de paz, ¿no? Que son diferentes herramientas, técnicas, mecanismos para propiciar un espacio de poner en escena los diferentes intereses, necesidades, etcétera, etcétera, y a partir de eso poder construir soluciones lo más consensuadas posibles. La psicología misma aporta, por ejemplo, en la terapia de reencuentro, el centro de la terapia tiene que ver con el bienestar, y ese bienestar parte de cómo estoy bien conmigo mismo, cómo estoy bien en mis relaciones y cómo estoy bien en el entorno social o comunitario. Entonces, creo que hay diferentes propuestas que ya se están mencionando de cómo los ciudadanos y ciudadanas podemos aprender a discutir, a formular propuestas y a reconocer también las otras propuestas para tratar de llegar a una solución que pueda ser lo más inteligente posible. Tomando un poco también la pregunta de la compañera que nos acompaña en Tlaxcala, sobre si hay un mapa, digamos, de los lugares más peligrosos para las mujeres. Y les quiero hacer también una provocación a mis compañeras de la derecha de Miguel. Por eso, de la derecha. Que tiene que ver, sí, ¿verdad? Que fuerte. Tiene que ver con que hoy por hoy los espacios más inseguros para las mujeres en la ciudad son los espacios urbanos. Tenemos sus casas. De enero a la fecha, 22,000 carpetas de investigación de violencia familiar, con todos los tipos. Pensar la construcción de ciudadanía, me parece, la pregunta cómo le hacemos, pensarla no solo en la parte de lo público, sino y sobre todo con un énfasis en lo privado. Así es que, ¿cómo ir trascendiendo, cómo ir caminando en esta ciudad cuidadora que tenga estas dos dimensiones? Porque si hablamos de una ciudad segura, la ciudad más insegura para las mujeres está en el ámbito privado. Bueno, yo voy a tratar de retomar, creo que bueno, finalmente me pareciera que tenemos preocupaciones distintas. Hay un hilo conductor, de verdad, en todas las inquietudes. Yo empezaría por plantear que, además de que decir, estamos en una conversación que viene de muy larga data. O sea, estos son viejos debates, muy viejos debates, ¿no? Lo que tenemos son nuevas posibilidades y la elección de nuevos agentes, nuevos sujetos y sujetas políticas y nuevos agentes del cambio. Pero los debates, no sé, si estamos hablando ahora de corresponsabilidad, ya Rosa Luxemburgo hablaba de la socialización del cuidado como un acto político que le corresponde al Estado, y eso tiene más de 100 años. René más temprano planteaba que las ciudades no son estáticas, ¿no? Es decir, son espacios altamente dinámicos y vivos, pero que eso que los hace dinámicos son el conjunto de relaciones. El tema es que son relaciones asimétricas, son relaciones, cuando estamos hablando de cuidados, estamos hablando de desigualdades sociales. Eso no lo podemos perder de vista. Es muy importante plantearlo así, porque además decimos, bueno, los cuidados no son un problema en sí mismo, ¿no? De repente lo debatimos incluso entre feministas, decimos que el problema de los cuidados, no, el problema no son los cuidados, el problema es la organización injusta de los cuidados, porque no solo hay una sobrecarga para las mujeres, sino hay una sobrecarga para las mujeres pobres.
están mediadas por la experiencia, ¿no? Por la experiencia de vida. Entonces, en la experiencia de vida, lo más importante es esto, lo que nos cuesta en la vida cotidiana, pero también en la política pública, es ser capaces de reconocer la experiencia propia y la experiencia de otras, de otros y de otros, para entender. Cuando yo veía la batería de preguntas para la sesión de hoy, que decía, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cuidados y tal? Y yo de repente decía, ¿en serio todavía estamos ahí? Pues sí, yo solita me lo respondo, digo, sí, en serio, todavía estamos ahí, porque efectivamente hablamos de cuidados y hablamos de lugares completamente diferentes, porque estamos hablando desde nuestra experiencia propia. Y entonces uno de los grandes desafíos es de qué forma podemos responder y colocar en el centro, por ejemplo, decíamos, la vida de las personas, pero ¿de qué personas? ¿No? Y entonces empezamos, bueno, sí, cuidar es un derecho, pero una cosa son las acciones focalizadas, porque pues lo que le pone una impronta y una prioridad a las acciones son, por ejemplo, la relación de dependencia, y sí como lo ha pautado Margarita en este y en muchos otros espacios que nos conocemos muy bien, las discapacidades múltiples, ¿no? Bueno, pues, hay prioridades, ¿no? Es decir, no, bueno, sí, los espacios exclusivos como una acción afirmativa que responde al acoso sexual y a la violencia sexual en el transporte público, bueno, sí, pero, ¿no? Las necesidades de transporte, de movilidad, de mis hijos, mis hijas, mía propia, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Entonces es un debate permanente, pero yo sí pensaría que tendríamos que estar, o sea, yo lo quisiera pensar como que es un falso debate. Es un falso debate, porque todas las vidas merecen ser vividas, todas ellas. Entonces, tenemos que vivir con esa dificultad de las acciones de política pública focalizada y las acciones universales. Y entonces tenemos que responder con acciones afirmativas, por ejemplo, los espacios exclusivos que responden a un problema que no tiene que ver con la accesibilidad universal, tiene que ver con el acoso y la violencia sexual, y al mismo tiempo garantizar la accesibilidad universal en el metro, en el metrobús, en el trole, en la banqueta, ¿no? Entonces, es una tensión permanente, pero esa tensión nos convoca, sobre todo a quienes asumimos un papel desde la administración pública, desde el gobierno, etcétera, a que nos convoque a la acción, ¿no? A la acción y una acción, necesidades mediadas, además, por relaciones de profunda desigualdad. Y luego me voy al cómo. Y me voy al cómo porque sí creo que este conversatorio se está dando, es el quinto, se está dando en un contexto distinto. Y es un contexto distinto por la coyuntura no solo política, sino también por los momentos en la pauta administrativa, legal, etc. Tenemos una nueva constitución, tenemos el derecho al cuidado en el artículo 9 de la Constitución. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo hacemos de eso un derecho efectivo y además un derecho que no sea solo una prerrogativa de la Ciudad de México, sino, como bien dice la compañía de Tlaxcala, un derecho universal, un derecho de todas y todas las personas que nacimos en este país, ¿no? Y que transitamos o que recibimos en eso, porque también hay que pensar los cuidados para las personas que viven en una situación de refugio, de asilo o migrantes, por ejemplo. Son los migrantes tienen derecho al cuidado, por supuesto que sí, ¿no? Pero ¿cuál es la coyuntura? Que estamos en la antesala del sistema de cuidados de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque está en la Constitución de la Ciudad de México. Y por un lado son espacios en los que se están discutiendo el carácter de los programas sociales de cara al sistema de cuidados, que tiene que ser de una realidad en muy pocas semanas, por cierto. Está una iniciativa en el Congreso de la Ley de Cuidados, ¿no? Que se deriva de toda el marco de leyes secundarias del derecho al cuidado. ¿Cuál va a ser el carácter de esa ley? Pues todavía está en el debate. Margarita ha sido una militante que ha colocado en la mesa la necesidad de que sea una ley de dependencia. Hay quienes decían
decimos no solamente, porque si no perdemos de vista la universalidad del derecho al cuidado, por ejemplo, ¿no? Pero en la mesa solo están sentadas Bienestar, Secretaría de las Mujeres y Trabajo. ¿Dónde está CEDUBI? ¿Dónde está CEMOVI? ¿No? Para colocar la movilidad, del cuidado, ordenamiento territorial y esta idea de urbanismo, porque si no, entonces ¿dónde? ¿No? Es decir, vamos a seguir manteniendo la idea de cuidados asociados a políticas asistenciales. No deberíamos, no cuando ya estamos en el quinto conversatorio desde ciudades cuidadoras y cuando ya llevamos por lo menos, es una discusión del estado de bienestar. En el estado de bienestar llevamos por lo menos 60 años con el tema, desde la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, es una discusión del estado de bienestar, y desde la agenda feminista de verdad llevamos por lo menos un siglo, ¿no? Un siglo, y lo que podemos ver, y bajita la mano 40 años, es decir, no llevamos 3 años, no llevamos 4, no llevamos 5, ¿no? Pero sí llevamos muy tarde. Lo que quiero decir es que está el sistema de cuidados, se están haciendo cosas, sí se están haciendo cosas, por ejemplo sobre movilidad y cuidado, y no me extiendo de provecho. Se acaba de concluir un estudio que se hizo con el Transport General Lab del BIF sobre un análisis de la seguridad, accesibilidad y movilidad de las mujeres en los centros de transferencia modal, en Pantitlán, Indios Verdes y Tasqueña. La impronta y la forma en la que surge este estudio es respondiendo al tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad es una emergencia nacional y que en términos de prioridades pues acapara, digamos, la agenda pública en materia de igualdad de género en todos los niveles. Pero, ¿cómo se intersecta con la cuestión de los cuidados? Bueno, pues porque cuando nos acercamos a la experiencia específica de la movilidad, no solo es un tema del acoso, que por supuesto que sí, ¿no? Sino que a las mujeres es visibilizar que los pasillos estrechos o las escaleras empinadas, por supuesto que es una dificultad para las personas que o son cuidadoras o que tienen una discapacidad motriz, etc. Pero si eres una persona adulta mayor, hombre o mujer, bueno, pues si las escaleras eléctricas no sirven y estás bajándote en Polanco o en el auditorio, te puede tomar 40 minutos salir del metro. En ese estudio del Transport General Lab, el tema de la movilidad del cuidado surgió una potencia muy importante, porque la experiencia de viaje de las mujeres no son solo viajes cortos, con mayor frecuencia asociados a los cuidados, sino que las mujeres viajan con bultos. Las mujeres viajan con paquetes, con mochilas, con pañaleras, con carriolas, con niñas y niños o personas que están a su cuidado. Como bien dice Margarita, deja tú la silla de ruedas, la carriola. Por ejemplo, ahora que hicieron este cambio en los torniquetes en la línea azul, porque el libre tránsito es un derecho, ¿cierto? A propósito de que son interdependientes los derechos, bueno, la libertad de tránsito, cruzar la calle, es una calzada con el tamaño de Tlalpan, te costaba 5 pesos, o el riesgo de que te asaltaran por el bajo puerto, ¿no? Por el desnivel, y era un volado en la vida, o eran 5 pesos porque tenías que meter el boleto y pasarte del otro lado. Ahora, en una pauta de derecho a la movilidad, que sea libre y segura y tal, pues quitan y mueven los torniquetes. Solo que sin una lógica de cuidado de estas decisiones urbanas y de movilidad, entonces ponen el torniquete a pie de escalera. Cuando va una persona con carriola, ¿no? Hombres, mujeres, pero generalmente mujeres, pues pasa siempre primero la carriola, ¿cierto? Pues pasa primero la carriola, pero cuando pasas tú, la carriola ya está en el primer escalón. Entonces, la persona que tomó esa decisión sí apeló a un derecho, que era el derecho al libre tránsito, ¿no? Pero no con un criterio de cuidado. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que el enfoque de cuidados tiene que convertirse en una pauta transversal, como lo es la no discriminación, la perspectiva de género y de derechos humanos.
capacitas en cultura. Ese es un elemento que creo que nosotras, todas las personas que estamos ahí, tenemos que arropar y acompañar. El paradigma de cuidado se tiene que constituir a un enfoque transversal en políticas públicas. En términos de este estudio del Transfrontier Lab, que por supuesto el tema de cuidado se convirtió en un asunto muy importante como la accesibilidad y la seguridad, uno de los elementos es que las recomendaciones en su primer borrador, que ahora ya está a punto de publicarse, pero su primer borrador, en ese estudio está el BID, estamos la Secretaría de las Mujeres, está CEMOVI y está ORT. ORT ya retomó parte de estos resultados en materia de infraestructura y movilidad del cuidado. Para los términos de referencia de las licitaciones están orientadas a inversión de mejora en indios verdes. Entonces vamos a paso lento, pero estamos moviendo el elefante. Bueno, evidentemente hay todo un reto porque prácticamente ya se cubrió todo. No, pero quisiera nada más resaltar algunos elementos que se mencionaron aquí. Y es, efectivamente, esta ciudad y cualquier otra, ¿no? Me atrevería a decirlo, no estuvieron pensadas estuvieron pensadas desde la equidad, ¿no? Social y económica. Estamos hablando de que hay inequidad de género, hay inequidad de etnias, ¿no? O sea, tampoco se pensó, yo los invito a ir a las zonas de pueblos o barrios originarios y jamás se pensó como parte de la gran metrópoli y la dinámica. Yo fui electa por Xochimilco y la verdad es que ir a Xochimilco es completamente distinto, ¿no? O sea, la cosmovisión, la dinámica de la vida cotidiana es completamente diferente a, por ejemplo, la Cuauhtémoc, Benito Juárez, etc. Y tampoco se ha pensado desde la movilidad o desde diferentes perspectivas incluir a toda esta población, toda esta comunidad, también desde su forma de ver el mundo, ¿no? De clase social, ¿no? Como hace ratito lo mencionábamos, o sea, está pensada para hombres, además heterosexuales, ¿no? Hombres heterosexuales, ¿qué más? Adultos, ¿no? Porque además tenemos una sociedad altamente adultocentrista, ¿no? Sin discapacidades, y poder replantear esta perspectiva o este paradigma desde el ser humano y su desarrollo pleno nos va a poder permitir efectivamente, como se mencionaba, plantear una ciudad desde la equidad, pues, ¿no? Desde la equidad, desde una visión muchísimo más amplia que solo el tema de género y que de forma fragmentada este tipo de temas, ¿no? Ahí quisiera remarcar por las participaciones hay una perspectiva, y es que a lo que tenemos que apostarle es al empoderamiento del ser humano, ¿no? Es a que asumamos esta ciudad nuestra como ciudadanos y que entonces empecemos a exigir qué es lo que queremos y esperamos de esta ciudad. O sea, no podemos estar sentados simplemente esperando a que se tengan las acciones adecuadas para que sean incluidas todas estas perspectivas, sino que obliguemos y exijamos que estas sean tomadas en cuenta. Y para eso, lo que mencionaban allá atrás es muy importante, comprender que no es una ciudad, cuando hablamos de la ciudad, no estamos hablando de una sola perspectiva, sino estamos hablando de las comunidades, empezar a escuchar a las comunidades a partir de sus necesidades y poder plantear y planear a través de estas mismas, ¿no? Y no solo con el sentido común de lo que yo vivo y a partir de eso generalizar que son las necesidades de todas las comunidades que se expresan en la capital. Y por supuesto empezar a escuchar, ¿no? O sea, empezar a escuchar a la gente. Y con respecto al plan
vamos a construir de la mano. Por ejemplo, ahora viene la ley de planeación y necesitamos meter una perspectiva de género en la planeación desde una visión de construcción de un proyecto a largo plazo para que podamos generar o construir la ciudad que esperamos. Entonces, sí hay muchas herramientas, muchos elementos que podríamos estar utilizando para poder cumplir con esta meta, con este objetivo, pero creo que la articulación ciudadanía-Estado no necesariamente ha sido la más adecuada posible y que necesitamos empezar a replantear nuestro quehacer como políticos para poder o cumplir con las expectativas que la ciudadanía ha generado a través de este nuevo proyecto. Con estas conclusiones daríamos por concluido este conversatorio. Queremos agradecerle evidentemente al PUEC, a la UNAM, al Senado y a las senadoras que tuvieron a bien convocarnos a este panel. Bueno, pues armé a Elizabeth, a Yasha, a Circe, la oportunidad de conversar con ustedes.